Hola mis cookie amigos, hoy les traigo flores realizadas en Royal Icing Glasa o glacé real. Así que si te gustan este tipo de decoraciones para tus galletas, te invito a que te quedes a ver este video porque estas flores siempre le dan un toque diferente. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que me acompañes en mi camino galletero suscribiéndote a mi canal, activando la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video automáticamente te avise que ese video ya está disponible. Y ahora nos vamos a decorar estas flores. Ahora sí, vamos a comenzar juntos a realizar estas flores. Este es el Royal Icing que preparé en mi video anterior con mi receta. Si te lo perdiste, no te preocupes que te dejo el enlace en la cajita de descripciones de este video. Y si no, podés buscarlo ingresando a mi canal. Como pueden observar, este Royal Icing, este glacé real, aún está bastante rígido porque está frío. Yo lo saqué unas horas antes de la heladera. Este Royal Icing con merengue en polvo puede dejarse unos días a temperatura ambiente, pero a mí me gusta siempre refrigerarlo, llevarlo a la heladera. Entonces lo saco un ratito antes de trabajar con él. Podemos guardarlo hasta 2 semanas en la heladera o si no, frizarlo. Acá comienzo a agregar agua, como siempre les digo, me gusta utilizar un atomizador para comenzar a buscar nuestra consistencia adecuada para estas flores. Si ustedes me preguntan cuánta agua deben agregar, mi consejo es que vayan atomizando agua poco a poco. Y la importancia de las consistencias es aprender a observar, así como yo les muestro en el video. Acá la glasa hacía un pico muy firme, por lo cual le agregué más agua y ven cómo este pico comienza a caer. Siempre me aseguro de mezclar bien para que el agua se introduzca en nuestro Royal Icing de manera homogénea. Agregué un poquito más de agua, continúo revolviendo, mezclando y ahora van a observar cómo este pico en mi glasa cae aún más. Esta es la consistencia, este es el pico que yo necesito para hacer mis flores de Royal Icing. Esto se debe a que mi glasa madre, mi glasa stiff, es muy rígida. Entonces yo voy a agregar un poco de agua para poder lograr que estas flores queden bien. Es una línea muy delgada la que tenemos que observar en cuanto a las consistencias. Yo necesito, como ven acá, una consistencia que cae pero a su vez es rígida, tiene una base estable y ese pico queda con una cierta caída pero no se desparrama. Conserva su forma. Eso es lo que necesitamos para nuestras rosas o cualquier tipo de flor a realizar. Lo que necesito es una consistencia firme que al momento de realizar mi flor, esta no pierda su forma. Luego de tener mi glasa ya pronta para estas flores, lo que no voy a usar en el momento, me aseguro de colocarlo en un tupper, en un bowl, pero que este tenga tapa. O si no tenemos un bowl, un recipiente con tapa, me aseguro de con un film, un plástico film, un papel film, taparlo, cubrirlo para que el Royal Icing no esté en contacto con el aire, porque a medida que está en contacto con el aire comienza a generar una costra superior, una cristalización superior que por más que yo después le agregue agua y eso va a provocar que nuestro Royal Icing obtenga una textura, una consistencia porosa con grumitos, con esos cristales que no tienen sentido luego que nosotros lo trabajamos tan bien para que quedara suave. Aparte de nuestro Royal Icing vamos a necesitar mangas pasteleras que sean de buena calidad para que no se nos rompa. También vamos a necesitar picos, duyas, tips, como ustedes les llamen. Y a medida que vayamos haciendo las flores les voy a mostrar qué tipo de pico o qué tipo de duya utilicé y qué número es. Y como les decía al principio del video, cuando hablamos acerca de qué cantidad de agua necesitamos para llegar a esta consistencia, es que sería exacto de mi parte decirles atomicen 1 o 2 veces. Primero porque mi atomizador puede ser diferente al de ustedes y ya la glasa no va a quedar igual. Puede salir menos o más cantidad de agua, pero fundamentalmente la razón principal es que la glasa madre de ustedes seguramente sea diferente a la mía, ya que pueden estar utilizando mi receta de Royal Icing o una receta diferente. Entonces partimos de glasas madres totalmente diferentes. Entonces lo que yo les tengo que enseñar es que ustedes aprendan a observar la glasa, cómo esta glasa se va comportando a medida que yo voy agregando agua y cómo va cambiando, así como yo les mostré de tener un pico muy rígido a tener un pico ya más caído.
Acá rápidamente les voy a mostrar cómo colorear nuestro Royal Icing, porque sé que de repente esta parte resulta medio cansona para quienes ya saben de Royal Icing o de hacer flores, pero también está dirigido para aquellos que es la primera vez que van a hacer o que todavía les queda alguna duda. Entonces quiero mostrarles a todos el paso a paso de cómo realizar y preparar este Royal Icing. Acá con un poco de colorante en gel, simplemente lo coloco sobre mi Royal Icing con un palillito, con una cucharita, con lo que ustedes tengan y comiencen a mezclar. Hay que mezclar bien porque a veces nos queda un poco de colorante y eso va a hacer que el Royal Icing no quede coloreado de forma pareja. No nos va a preocupar porque estos son flores y no nos va a afectar en nada, pero la realidad es que si queremos obtener un color parejo debemos mezclar bien. Y como la consistencia ya estaba preparada, solamente lo coloreamos. Ven como este pico es rígido, firme, no pierde su forma, pero sí comienza a caer, que es el que vamos a trabajar para realizar nuestras flores. Es la misma glasa blanca que hicimos, la misma consistencia, solamente que la coloreamos. Una cosa que les quiero comentar es que si ustedes obtuvieron un color que es muy fuerte, no agreguen colorante blanco para aclararlo, porque va a hacer que la consistencia cambie. Si ustedes quieren aclarar colores que ya hicieron y después con el correr de las horas no se olviden que los colores siempre tienden a oscurecer un poco más, no agreguen colorante blanco, sino que agreguen de la misma glasa, como nosotros ya tenemos preparado una cantidad extra de glasa de consistencia para estas flores, agreguen de esa misma glasa blanca que tenemos guardada, reservada, un poquito más. Entonces ahí van aclarando nuestros colores, van a quedar colores pasteles preciosos. Según la cantidad de glasa blanca que ustedes le pongan, es el color que van a obtener. Pero no necesitan agregar colorante blanco para no cambiar la consistencia de la glasa. Simplemente agregando esta glasa blanca que ustedes tenían reservada, que es la misma consistencia, ahí obtienen colores más claros, inclusive los colores pasteles. De esta misma forma preparé todas las consistencias y colores que van a ver en el video. Estos son los acoples que voy a poner dentro de mi manga, después les muestro cómo, para cambiar con facilidad mis picos, dullas, boquillas. Después ustedes me dejan en comentarios a ver cómo le llaman en su país. Acá rápidamente les muestro distintos tipos de manga. Van a encontrar unas que son más lisitas, otras que son como más porositas. Hay distintos tipos de mangas, solo asegúrense de que sean buenas para cuando ustedes vayan a ejercer presión con esta glasa, que generalmente es un poco más firme que otro tipo de consistencias, para que no se rompa. Acá les voy a mostrar cómo colocar el acople de manera rápida. Yo sé que puede resultar un poquito aburrido esta parte del video, pero es necesario para quienes recién están aprendiendo. Lo que me sobra de mi manga, corro un poquito la manga hacia adelante, vuelvo a recortar y me aseguro de que el acople llegue hasta el extremo. Si sobrara un poquito de la manga, del nylon de la manga, no se preocupen que no va a pasar nada. Y coloco mi acople y lo cierro, y así de fácil ya tenemos pronta nuestra manga. Después es simplemente cambiar la boquilla y ustedes pueden utilizar el mismo color de la glasa y la misma consistencia con las distintas boquillas. Y por último vamos a necesitar lo que se llaman clavos. Se encuentran de distintos tamaños, hay algunos que vienen numerados, por ejemplo los Wilton 6, 7, 9, hay otros que no vienen numerados, pero también los van a encontrar de metal, los van a encontrar de plástico, pero son sumamente prácticos para realizar este tipo de flores, porque al girarlos con nuestra mano nos permiten ir teniendo una mayor facilidad para ir realizando, por ejemplo, los pétalos. Hay distintos tamaños, como ustedes pueden ver acá, yo les voy mostrando de los más chiquitos a los más grandes. Asegúrense de tener un tamaño mediano. El clavo número 9 de Wilton, por ejemplo, es muy práctico y nos sirve para hacer muchísimas flores. Pueden conseguir estas guías, que son la marca para los pétalos, que también ya vienen de determinadas marcas que se pueden comprar. Si no, pueden imprimir las plantillas de internet, y si no, yo les voy a dejar unas plantillas que yo ya tengo, que son las que hice acá, y se le puede poner también un papel acetato, un plástico acetato, como tengo yo ahí arriba, con un pedacito de cinta doble faz. También pueden usar una cinta que viene transparente doble cara, que son muy finitas y no necesitan que queden con este relieve arriba, pero en caso de no conseguirla, yo se los hice acá en el medio, le puse un pedacito de cinta doble faz, y ustedes pueden usar arriba papel pergamino, pueden usar acetato,
papel de horno, el papel encerado, esos papeles que nos permiten que nuestras flores en Royal Icing se despeguen con facilidad luego que estén secas. Yo aquí tengo una maderita donde apoyo mis clavos, pero si no lo consiguen también tengo una alternativa, una basecita de espuma plast o como vos le llames, pero que tenga un poquito de peso para que no se nos vaya a caer luego que apoyemos nuestro clavo ahí. Y si no, también pueden conseguir, acá tengo, se le llama Oasis, que es para hacer los adornos florales. Bueno, podés conseguir eso también. Acá tengo mis plantillitas que después se las voy a adjuntar. Esta es una de tamaño chico para clavos como este, que es más o menos un clavo número 6 y número 9 que tengo ahí. Y después tengo otras más grandes que se las adjunto abajo, y si no pueden conseguir también en internet, siempre hay plantillitas con medidas para los pétalos, para hacer cierta cantidad de pétalos si aún no se encuentran muy ágiles para hacer los pétalos ustedes mismos. Pero yo les voy a mostrar los dos caminos después para que ustedes puedan realizarlo con facilidad. Acá les muestro mis mangas, ya están prontas, ya están coloreadas. Estos son los sujetadores, las gomitas que van detrás, que nos facilitan a tener nuestras mangas cerradas, sino simplemente con cualquier gomita lo pueden atar o haciéndole un nudito a la misma manga. Yo les muestro los distintos cierres que tengo, brochecitos que tengo acá para que ustedes vean. Esto es una servilleta, cualquier servilleta que ustedes tengan, pero esta es de cocina absorbente, es mucho mejor. La humedezco y la voy a poner en el recipiente donde yo vaya a tener las mangas. ¿Para qué? Para que cuando nuestra manga, nuestra duya, nuestra boquilla, nuestro pico de la manga esté abierto, esté en contacto con esa humedad de la servilleta y no se seque la punta, porque si no, justamente como decíamos, el Royal Icing en contacto con el aire comienza a secarse. Entonces, como estas no son puntas redonditas que nosotros le podamos poner un palito adelante, lo que hago es humedecer una servilleta y apoyo las puntas de mis picos, las puntas de mis duyas en esa servilleta para que la glasa mantenga un poquito de humedad y no se me reseque. Acá las mangas las tengo cerradas aún, justamente para que no tengan contacto con el aire hasta que empiece a trabajar con ellas y les empiece a mostrar los distintos tipos de flores y pétalos y también hojitas que vamos a realizar. Este es otro consejo que te quiero mostrar. Esta es una manga que tengo de un día para otro. La dejé a propósito para que ustedes puedan ver cómo hay partes en la manga que se notan más blancas. Esto no es porque esté mal coloreado, sino porque como nuestro Royal Icing tiene en su composición agua, el agua con el correr de las horas comienza a separarse de nuestra preparación. Por eso es fundamental que cuando nosotros vayamos a trabajar con nuestro Royal Icing, esté recién preparado. Y si no está recién preparado, si ya te quedó de un día para otro en tu manga, tenés que sacarlo de la manga y volver a mezclarlo en un recipiente para que nuevamente los ingredientes se mezclen de forma pareja para poder trabajar correctamente con nuestra glasa y después no ver en las galletas a veces que aparecen esas líneas blancas a causa de esta razón. Y ahora sí, luego de esta gran introducción, pero que es tan necesaria para aquellos que comienzan, vamos a cortar las puntas de estas mangas para empezar a trabajar con nuestras flores. Con mi clavo ya en la mano, tomo un poquito de glaseado de la manga y lo pongo ahí para pegar el papel. Este es el pico número 101 para pétalos, con el cual voy a empezar a hacer como un conito que va a ser la base de nuestra rosa, el capullito de nuestra rosa. Pongo mi clavo y mi manga a unos 45 grados y lo voy moviendo como pudieron ver. Voy a hacer el mismo capullo pero con un pico número 7, puede ser uno más chiquito, de los redonditos, para que vean que también podemos hacer un conito de esta manera. Siempre pongo un poquito de glaseado para pegar mi papel. También, como les decía, pueden usar en sus clavos esas cintitas que hay doble faz. Presiono, presiono, presiono y largo. Dejo de presionar y así queda mi conito. Estos son dos caminos diferentes para hacer su capullo. Este pico tiene una parte más gordita y una más finita arriba. La parte más gordita va hacia abajo, yo voy moviendo mi clavo lentamente y envuelvo mi capullo. Siempre nos podemos ayudar con un pincel húmedo para acomodar cualquier defecto de la glasa. Ahora voy a hacer un pétalo que, como observan, siempre es girando el clavo y mi manga a 45 grados. Dejo de presionar y corto. Ahí tengo los dos pétalos que envuelven este capullo. ¿Dónde voy a trabajar los otros 3 pétalos internos que voy a hacer? En los costados, acá donde te estoy mostrando, en la unión.
Hago un pétalo, presiono y suelto. Hago otro pétalo, presiono, levanto y suelto. Dejo de presionar cuando suelto. Presiono mi manga y dejo de presionar cuando suelto. Comencé por el capullo, hice 2 pétalos y estos son los 3 pétalos internos. Después con el pincel húmedo acomodo cualquier defecto. Ahora vamos a hacer 4 pétalos más. Presiono, suelto. Vuelvo a presionar y suelto. Estos pétalos van intercalados unos sobre otros. Siempre voy a comenzar donde está la unión entre un pétalo y otro, ahí, y acá tengo el 4.º pétalo. Esta rosita puede quedar ya así lista. Va a depender de la cantidad de pétalos que ustedes le quieran poner. Acá ya tenemos nuestra primera rosa lista. Aquí vamos a realizar el mismo procedimiento para esta rosa, pero con el capullo que hicimos con el tip número 7. Y vamos a utilizar las dullas o los picos, el 101 para la parte interna de nuestra rosa, y para los pétalos externos de la rosa, los que van más afuera, los vamos a cambiar luego por una boquilla 102. Va a ser la combinación del 101 y el 102. Comenzamos de la misma manera, presionando, dejando salir la glasa y envolviendo nuestro capullo. Yo acá voy a hacer otro pétalo más, que son los 2 pétalos internos que hago siempre. Si queda un poquito levantado, nos ayudamos con el pincel y nada más. Recuerden que el pincel tiene que estar un poquito húmedo, no mojado. Empezamos con el primero de los 3 pétalos que van alrededor de nuestro capullito. Siempre presionamos con precisión y soltamos al dejar. Y acá ya tenemos nuestro capullo con los 3 pétalos iniciales. Ahora apoyo mi rosa en la base para cambiar la boquilla. Vamos a poner la boquilla 102. Y de la misma manera vamos a proceder a hacer los pétalos externos. Siempre comienzo antes de la intersección de los pétalos anteriores y completo los 4 pétalos externos. Empezamos con el capullo, 2 internos, 3, 4. Acá vamos a realizar el 4.º donde yo les estoy indicando. Pero antes me tengo que asegurar de limpiar bien mi manga, eso es importantísimo. Y así terminamos de realizar el 4.º pétalo. Cada vez que yo quiera cambiar una boquilla o limpiar mi manga, me aseguro de apoyar mi clavo en una base. Entonces nos va a permitir trabajar con mayor facilidad. Aquí podríamos decir que tenemos la rosa terminada, pero también podemos seguir agregándole pétalos con este pico 102 para que quede más grande. De la misma manera que hicimos todos los pétalos, comenzamos entre la intersección de uno y otro, como ustedes pueden ver ahí, presionamos y soltamos. Cada vez que vamos a terminar el pétalo, soltamos. Tenemos que hacerlo con convicción. No se preocupen si al principio no sale, porque esto es simplemente cuestión de práctica. Y acá tenemos una rosa más grande, no solo por la cantidad de pétalos, sino también que combinamos distintas boquillas. Y así quedan nuestras hermosas rosas. Con el pico 103 vamos a hacer el mismo procedimiento. A partir de un capullo vamos a comenzar a hacer nuestros 2 primeros pétalos internos. Hay quienes simplemente cierran el capullo y luego hacen los 3 pétalos. A mí me gusta hacer 2 pétalos internos antes. Pero eso después va a depender la cantidad de pétalos que queramos hacer. Acá ya vamos a hacer nuestro 3.º pétalo interno. Y en la intersección de estos vamos a comenzar con los 4 pétalos de externos. Siempre de la misma manera, con la parte gordita de nuestro pico hacia abajo. Presionamos para dejar salir el glaseado, vamos envolviendo nuestra rosa y soltamos. Dejamos de hacer presión cuando vamos a terminar el pétalo. Y con distintos tamaños de duya vamos obteniendo estas rosas. Cambiamos la boquilla por la 224. Y aquí con nuestra manga recta presionamos y soltamos. Rápidamente se forma esta flor que le podemos poner un sprinkle, una grajea en el medio y miren qué bonita queda. Con esta duya el secreto está en la presión que ejercemos en nuestra manga y el movimiento que hagamos con nuestra mano. Acá te lo muestro. Presiona, gira un poquito tu manga hacia el lado izquierdo y mira cómo queda. Queda con sus pétalos más gorditos y con un movimiento, siendo el mismo pico. Yo opté por ponerle un sprinkle en el medio, pero vos la podés decorar como quieras. Inclusive con una duya redonda podés hacer lo mismo. Son florcitas muy rápidas de hacer y muy versátiles, ya que dependiendo de la presión que hacemos con la manga, es la forma que ella va a adquirir. Podemos presionar contra el clavo y cinchar hacia arriba, o presionar y hacer pequeños movimientos y van a cambiar su forma. Acá les muestro cómo van quedando. Y simplemente poniéndole un sprinkle en el medio, ellas quedan hermosas. También, como yo te decía,
con una manga de otro color, con una boquilla redonda, de punta redonda chiquita, podés hacer lo mismo si no tenés sprinkles. Y ahora presiono contra el clavo sin soltar, voy moviendo mi mano y luego suelto. Y mirá qué diferente queda esta flor. Con el pincel le voy a acomodar el pétalo, le voy a poner un sprinkle en el centro y queda lista. Y así de fácil podemos obtener estos diferentes diseños. Con el tip 102, el mismo que usamos para las rosas, vamos a hacer otra flor. Apoyo la punta, dejo salir el glacé, giro el clavo, me detengo y corto de forma segura y precisa. De esta manera logro cada uno de estos pétalos que va a ir ubicado en cada lugarcito de esta división. Este último pétalo es el que nos puede dar un poquito más de trabajo porque debemos ajustarlo para que ingrese justo sobre el pétalo que habíamos hecho primero. Y acá, como yo les decía, juega mucho nuestra imaginación. Podemos optar por hacer el estilo de flor que nosotros queremos. En este caso le voy a poner muchas perlitas, muchos sprinkles en el centro, pero también puedes optar por poner una sola. También con la duya, el pico que hacemos pastito, podemos rellenar su centro. Entonces son muy versátiles y nosotros ahí vamos a ir jugando con qué tipo, con qué estilo de flor queremos hacer. Esa tenía 6 pétalos, ahora les voy a mostrar una de 5 pétalos, más característica de lo que se le llama la flor de Cherry Blossom, pero no sin guía, lo vamos a hacer así. Siempre de la misma manera, presionando para dejar salir nuestro glaseado y cuando queremos terminar el pétalo soltamos, dejamos de presionar. Y es la forma de ir consiguiendo cada uno de nuestros pétalos. Si nosotros cerramos más nuestra manga, hacemos la presión más hacia el lado nuestro, el pétalo queda más juntito, como pueden ver ahí. Y el que nos puede dar un poquito más de trabajo, como siempre les digo, es el pétalo final, que tenemos que acomodar el borde que termina para que entre justo sobre el primer pétalo, vamos a decir que fue el que hicimos nosotros. Acá se los voy a mostrar en rosa porque es más característico de esta flor. Ustedes pueden hacerlos del color que quieran, ya si les sobró glaseado y tienen glaseado y quieren hacer muchas florcitas, las pueden ir guardando en una cajita, en una latita y se conservan por muchísimo tiempo. Eso es genial porque estas flores siempre son un detalle especial en nuestras galletas, nos sacan de un apuro si queremos decorar algún proyecto que tengamos que hacer rápidamente y tienen mucha conservación, entonces es ideal para tener guardada en unas cajitas. Yo siempre tengo pétalos, tengo hojitas, tengo distintos tipos de florcitas guardadas en una cajita y a veces nos sirven para hacer algún que otro diseño que queramos llevarlo a un nivel, al siguiente nivel, como les digo yo, un nivel superior. Inclusive ahora que aquí empezamos en el otoño y época de calabaza, siempre nos sirven para decorar esas calabacitas que las flores les dan un detalle sumamente especial. Acá nuevamente estoy trabajando con la duya, con el pico 224, el que utilicé hoy, que se los mostré sobre el clavo. ¿Por qué? Porque quería que ustedes vieran bien cómo salía la glasa, porque acá la estoy cubriendo con mi mano. Pero ahora, como ustedes ya saben cómo trabajamos con el pico 224, estoy mostrándoles cómo con mayor presión, mayor movimiento de mi mano, yo voy generando distintos tipos de flores con la misma duya. Y esto estoy trabajando sobre un papel acetato. No necesitan tener esta guía de círculos, simplemente lo hice para que ustedes lo vieran con mayor claridad. Pero es una forma de mostrarles a ustedes cómo, ejerciendo mayor o menor presión, si yo me apoyo más sobre este acetato, sobre esta tablita, y si ejerzo no solo mayor presión, sino más fuerza y cantidad en mi manga, cómo las flores salen diferentes. Acá estoy haciendo rositas de manera muy sencilla con el pico número 13. Simplemente me apoyo sobre la tablita y hago un círculo, giro en sentido horario, pero también lo puedo hacer en sentido antihorario y van a quedar de la misma manera, solo que la rosita va a quedar para el otro lado. Esto lo que hago es apoyo, giro alrededor de mi florcita y cuando quiero terminar mi rosa, corto, dejo de hacer presión. Si me queda un poquito levantado, con un pincel húmedo, como siempre le digo, corregimos. Entonces ahí tenemos la duya o el pico número 13, el pico número 16, el 17 y por último este es el 18. Son todos iguales, son de punta estrellada, pero tienen diferente tamaño, mayor apertura en la boquilla.
Ahora con la boquilla número 66 vamos a hacer estas hojitas. Si yo presiono y suelto rápidamente, sale como una hoja larga, sin mucha forma. Si empiezo a hacer estos pequeños movimientos con mi mano, voy haciendo que esta hojita quede más arrugadita, quede más plegada. Dependiendo de la presión que yo hago, y el movimiento también, no solo la presión, es que esta hoja va a tomar forma. Si yo presiono y luego suelto, ¿ven la diferencia que hay? Y siempre lo estoy haciendo con la misma duya, con la misma boquilla, que es la número 66. Por eso les digo que es muy importante siempre ver el movimiento que hacemos, la presión que ejercemos con la mano, que es la forma que va a tomar nuestra hoja. Si presiono en el borde, en el comienzo y luego largo, la hoja va a quedar más alargadita. Si presiono y corto enseguida, la hoja va a quedar más cortita. Si presiono y levanto mi manga un poquito hacia arriba, también le voy a dar un movimiento más hacia arriba, más elevado. Esta es otra de las duyas, de las boquillas más características para hacer hojas, que es la 352. Y tiene una forma que yo ahora se las voy a dejar en el video también, ahí la pueden observar, como una V. Pero si yo la utilizo de costado, miren lo que pasa, queda larga, no tiene forma nada. Entonces necesito utilizarla a mi boquilla de frente, la parte más alargadita de ese piquito, ¿sí? Así como les estoy mostrando. Si ejerzo presión y suelto, van a ver también que sucede lo mismo. Dependiendo de cuánto mueva mi mano, es que yo le voy a dar forma a estas hojas. Si voy moviendo, quedan más juntitas, quedan con más onditas. Si presiono más en el borde y suelto, quedan más como una forma de corazón. Quedan lisas, se nota en la línea en el medio, pero y si presiono y suelto, presiono más y ejerzo un movimiento hacia adelante y atrás, ¿ven cómo van cambiando? Es genial la versatilidad que tenemos en estas hojas y en estas flores según el movimiento y la presión que vamos ejerciendo con nuestras manos. Luego que dejo secar bien mis hojas o mis flores, miren qué rápido y fácil se desprenden, tanto del acetato como van a ver después también del papel que utilizamos de horno o papel encerado. Eso sí, debemos dejarla secar aproximadamente a temperatura ambiente. Ellas secan de 8 a 24 horas dependiendo de la humedad que hay en el lugar. También me puedo ayudar de un ventilador, como siempre les digo, o de, por ejemplo, el aire acondicionado. Yo en mi caso las coloqué en deshidratador, que me ayuda en el proceso de secado, lo acelera más, pero miren con qué facilidad ellas se desprenden luego que estén secas. Deben tener paciencia, deben dejarlas secar bien. Y luego estas flores ustedes las pueden conservar durante meses en cajitas herméticas. A mí me gusta mucho guardarlas en las cajitas de metal bien cerradas, ya que al no entrarle luz a esas cajitas de metal también conservan mucho su color. Es una forma de conservarlas durante mucho tiempo y la verdad que son una decoración que la podemos usar tanto para las galletas como para los cupcakes, como para las tortas, los cakes. La verdad que son detalles que nos sirven para distintos tipos de decoraciones, no solamente para las galletas. Acá ven cómo están pegadas en el papel para hornear o encerado, pero enseguida que yo las muevo, ellas se desprenden con total facilidad si están bien secas. Si ustedes ven que no se desprenden con facilidad, es porque todavía no secaron bien y la humedad que tiene el glaseado abajo no las deja desprenderse. Acá pueden ver cómo están totalmente pegadas al acetato, pero con un simple movimiento se despegan enseguida sin ningún tipo de resistencia. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, de compartirlo para llegar a más personas. Es una forma en la que ustedes me demuestran que estos videos les sirven, les son útiles, les gustan y así yo poder seguir creando más contenido que a ustedes les agrade y así acompañarme en mi camino galletero. No se olviden también de suscribirse, recuerden que es totalmente gratuito. Y ahora sí, me despido con estas bellezas de flores que hemos creado de forma muy sencilla. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.